Bueno, la cátedra de parasitología me asigna siempre esta clase. Bueno, cada vez que podemos, nosotros somos un grupo de profesores. Mira, ¿están oscuros? No, deja de allá afuera, alguna. Esa puede ser. Sí, esa puede ser. Sí, se ve perfecto. Habemos 4 profesores jubilados. Ahí se ve bien, ¿no? Seguimos activos en el Instituto de Sí, está bien. Entonces nosotros, pues nada, para nosotros venir a la cátedra de parasitología y estar en nuestra clase. Le damos clases de pregrado, seminarios, prácticas, pero aquí yo soy egresada además de la escuela de Rossetti y en esos mismos pupitres, pues incluimos nosotros también estudiantes de medicina. Bueno, vamos a dar la clase de enfermedad de Chagas, es una clase un poco larga, entonces necesito full atención. Yo después se las paso en la versión para los estudiantes, porque no pueden tomar fotos de los pacientes, es lo que más me agradezco. Ya tuve un problema de tipo ético por la foto de una paciente que se utilizan para la parte docente, pero no pueden circular por ahí, ¿está claro? De todas maneras, por eso yo siempre tengo una clase para el pregrado que se las doy sin esa foto como tal. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Que no tenga yo que llamar la atención a nadie. Mira tú la foto. Estoy manejando adultos, no tengo niños. Entonces, bueno, fíjense, en primer lugar, ¿qué les llama la atención de acá? Un ambiente rural y un ambiente urbano, ¿verdad? Entonces, bueno, quédense con eso en la cabeza. Y tenemos 2 cosas importantes. Un parásito que es un hemoparásito, porque lo que está alrededor son glóbulos rojos, y aquí tenemos un vector. Pero esto es una enfermedad metaxémica, muy bien. No es una enfermedad metaxémica. Vamos a darle bien. Entonces, ¿sabes cómo? Bien. Entre los antecedentes históricos, esta enfermedad se descubre en 1900 con Carlos Chagas, un investigador brasileño, a quien estaban llegando muchos casos febriles. Y como había mucha malaria, pues a hacer el extendido, no encontraba parásitos maláricos, sino que encontró este parásito extracelular en sangre que, en el tiempo se llamó Trypanosoma cruzi. Entonces, al mismo tiempo, en los creatominos encontró el mismo parásito que encontraba en la sangre de los humanos, lo encontraba en las heces de Becton. Vamos a darle este Carlos Chagas, y este es el Fiocruz. El que vaya a Río de Janeiro tiene que pasar absolutamente por delante del Fiocruz. En Venezuela, nosotros tenemos una historia que ha sido progresiva desde 1919, porque Enrique Tejera es quien descubre Trypanosoma rangerii, que es un primo hermano de Trypanosoma cruzi, con quien debemos hacer diagnóstico diferencial en sangre. Luego José Francisco Torrialba, que era un médico bastante hippie para el momento, que se encargó de todos los casos de Chagas de la región rural, Guay, qué sé yo. Felipe Pifano, el director del instituto fundador, que hace la parte de ecoepidemiología, se podría llamar ecoepidemiología porque es un término moderno, pero en ese momento era la epidemiología aplicada al campo. Y Alberto Meque, que es mi predecesor, fue quien estableció el diagnóstico inmunológico de la enfermedad de Chagas en Venezuela. Esos personajes, bueno, que ustedes los conozcan porque la historia no nace como uno, pues la historia se va haciendo de piso en piso. Vamos a ver la siguiente. Desde el punto de vista de la taxonomía, Trypanosoma cruzi pertenece al filo Salgomastigófora, y lo destaca mucho el término de mastigófora, porque mastigófora quiere decir bicho con flagelo. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos un bicho, ¿verdad?, que tiene un flagelo. Y de la parte de acá tiene el toplastidio, porque tiene un cletoplasto, ¿verdad?, y el género Trypanosoma. Aquí tenemos otro género primo hermano que es Leishmania. Ustedes van a ver. Mejor así. Entonces van a ver algunas imágenes similares a las imágenes de Leishmania. Vamos a ver las siguientes. Bueno, aquí concéntrense en ver la pantalla. Tenemos 3 formas evolutivas, cada una de ellas con una responsabilidad diferente. Entonces tenemos los amastigotes, que por definición quiere decir amastigote sin flagelo. Amastigote. Y de hecho aquí lo tienen con un núcleo, un cletoplasto, y ven
cosa más que una bolsita de avión. Entonces, esta es la forma como la cual Trypanosoma cruzi y Leishmania invaden las células, ¿verdad? Para multiplicarse dentro de ellas, romperse y cada una de esas células va a invadir a los demás. Fíjense que no estamos trabajando con elementos infecciosos que dan toxinas a distancia, ¿verdad que no? Sino que el daño es in situ, es la presencia del parásito como tal. Bien, entonces esta, vamos a ver, ¿cómo te llamas tú? José. ¿José qué? José Hernández. José Luis, José Andrés, José qué. José Gregorio. José Gregorio. Chévere, José Gregorio. Entonces, fíjate, esta es la forma evolutiva responsable de la patogenia. ¿Estamos? Patogenia. Entonces, vamos a ver la siguiente. Y si a mí me la ponen así, dale la siguiente. Esa, ahí está bien. Y si a mí me la ponen así, yo no sé diferenciar si esto es un macrófago con Leishmania o con Trypanosoma cruzi, porque la forma evolutiva es exactamente igual. Entonces, cuando esta forma evolutiva viene a un vector o nosotros la ponemos en cultivo, entonces tenemos la forma de epimasticóforo, que quiere decir que el flagelo está sobre el núcleo, encima de él. Entonces, de la forma reproductiva, en cultivo, que es una foto de cultivo, que puede ser cualquier foto que ustedes vean en los cultivos que nosotros tenemos de pacientes, por ejemplo, donde se reproducen que son bellísimos y se mueven. Entonces, esta es la forma de epimasticóforo. ¿Cuál es la responsabilidad en la naturaleza de esta forma? Ser la forma de reproducción en el vector, ¿okay? Para entonces después ser infectante para el ser humano o otros animales. Vamos a ver la siguiente. Y aquí tenemos, digamos, la tapa del frasco, que es la forma de tripomastigote, que es la forma ya donde más o menos todo el mundo le enfoca con un gran blefaroplástico, ¿verdad? Una forma de C que la tiene en la sangre y un flagelo libre. Esta forma no se reproduce en Trypanosoma cruzi. En los trypanosomas africanos sí se reproduce. Bueno, a los africanos siempre tocan las cosas por doble partida. Los parásitos Trypanosomas de Trypanosoma africano se reproducen intracelularmente y en sangre. Este, por lo menos, el chihuahua nos dejó que solamente se reproduce en tejido. ¿Me captan? O sea, la reproducción de Trypanosomas africanos es intracelular en tejido y extracelular en la sangre. Ok, entonces, esta forma evolutiva, la responsabilidad que tiene desde el punto de vista de la naturaleza es la diseminación. ¿Ok? Ya lo vamos a ver. No se pongan tan lejos porque yo no puedo estar tanto. Bien, entonces vamos a ver. Entonces, ¿tenemos cuántas formas evolutivas? 3. Amastigote, epimastigote. Vamos a ver la siguiente. Ok, entonces aquí las vemos integradas en el sitio evolutivo. Recordemos que entonces estamos viendo un vector, para los que llegaron un pelo tarde, un vector, y dentro del vector están las formas de epimastigote que se están reproduciendo. Las elimina por las heces y estas formas son capaces de introducirse a través de la piel, cuando es piel, a través de la mucosa, cuando es ojo o boca, ¿verdad? Y infectan entonces a todas las células mononucleares de la superficie de defensa. La reproducción de ellas entonces da una forma de tripomastigote si vuelven a sangre o de amastigote si van al bebé. Y aquí tenemos nuestro órgano. Chamo, pero si tú vas a ver el teléfono te me va. O es la clase o es el teléfono. No. Siéntate aquí para que la novia no te esté fastidiando. Siéntate acá. Guarda el teléfono. O vente para acá, ya si me oye. Yo no vuelvo a darles clase a ustedes. Esta es la única oportunidad de contacto con... Exactamente, chévere. Chavo, si no te distrae la muchachita. Mira, vale, me jalaron las orejas por culpa tuya. Ok, entonces fíjate, esto es importante. Entonces la reproducción dentro de los tejidos es en forma de amastigote y tenemos un órgano blanco que se llama corazón. Ahorita veremos cómo Chagas tiene 2 genotipos que marcan la diferencia de los pacientes del norte de América del Sur y del sur de América del Sur, y que ustedes como médicos del mundo, ¿verdad? Y más en Venezuela, tienen que estar conscientes de esto. Entonces,
Entonces, una vez estos animalitos salen a la superficie, se vuelven a convertir en tripomasticotes. Cada vez que el Trypanosoma cruzi está en medio líquido, saca la chepaleta para poder nadar. Sea sangre, líquido cefalorraquídeo o líquido amniótico. ¿Está claro? Entonces, una vez que el vector pica a una persona, toma los tripomasticotes y se reproduce. ¿Está claro entonces las tres? De todas maneras, ustedes tienen que estudiarlo para grabarlo bien. Vamos a ver la siguiente. José Gregorio. Pero aquí tenemos un primo hermano. Recuerden que esta forma evolutiva tiene lo mismo. Tiene un encefaloplasto, un núcleo y un flagelo libre. Pero no se parecen, igual que los primos. Tienen un flash, pero no son iguales. Aquí pasa igual. Entonces, con la diferencia desde el punto de vista de la reproducción en el vector, que la reproducción es en las glándulas salivales, es decir, que la transmisión es por picadura, no por contaminación en las heces. Ese es un concepto biológico que ustedes como médicos tienen que afianzar. ¿Y el vector sería el mismo? En este caso, ¿el vector sería el mismo? No, el vector es el mismo. El vector es muy buena pregunta. Los vectores son los mismos, ya vamos para los vectores. ¿Ok? Entonces, Trypanosoma rangeri, primero la forma es diferente, después la reproducción dentro del vector es diferente en estación anterior, ¿verdad? Y la forma como lo transmite es por picadura, no por contaminación por la heces. ¿Está claro? Vamos a ver la siguiente. Entonces son elementos. Esto igual esta lámina está incluida en lo que yo les voy a dar, pero digamos, hay algunas diferencias biológicas que, digamos, tienen que saber. Igual que el Tameva coli, Tameva histolítica, Trypanosoma cruzi se parece, es la misma aproximación con Trypanosoma rangeri. Trypanosoma rangeri es importante para el diagnóstico, pero no es patógeno. ¿Okay? Hasta ahora, porque ya se empiezan a ver algunas cosas desde el punto de vista biológico que pareciera que en la evolución va para la patología, pero hasta ahora no hay patogenicidad en Trypanosoma rangeri. Entonces, desde el punto de vista, digamos, de las cosas que nosotros hacemos ya desde el centro de investigación, nos interesa saber los pacientes, el hallazgo de Trypanosoma rangeri en la naturaleza. Vamos a ver la siguiente. ¿Cómo te llamas? Daniel hizo un punto importantísimo, y es que si los vectores están lo mismo. Entonces, si usted encuentra un vector que tiene unos Trypanosomas que además se están moviendo, nosotros tenemos que saber si es rangeri o es Trypanosoma cruzi. Vean cómo ya empezamos a ver la evolución del ciclo silvestre con los vectores silvestres, los hospedadores silvestres y el paso de estos hospederos mamíferos al ciclo domiciliario, peridomiciliario primero y después domiciliario completamente. Por supuesto, los cachicamas y los ranipelados están selváticos entre comillas, porque en el jardín de Santa Mónica, donde yo vivo, hay un ranipelado, muerto de la risa, ¿verdad? Pero estos animales, al acercarse al peridomicilio, infectan otros, como las ratas, los perros, los gatos, los burros, y entonces tenemos ya el ciclo más cerca del hombre. Y luego, por supuesto, el hombre. ¿Está claro? Bien, vamos a ver la siguiente. ¿Quiénes infectan? Todos los mamíferos de sangre caliente. ¿Está claro? No se infectan, pueden infectarse, pero no lo mantienen los animales de sangre fría, que son las aves y los reptiles y los anfibios. Estos todos ellos de sangre fría. Porque ellos tienen otros como parásitos. Entonces, fíjense, clásicamente, porque esto ha cambiado bastante, nosotros tenemos Pastrongilo, fíjense, y se las traigo sobre todo porque Pastrongilo es el vector que nosotros encontramos en Caracas. ¿Okay? Pero fíjense que era considerado selvático, triatoma peridomiciliario y en el domicilio Romulus triatoma. Esto ha cambiado. Ya lo vamos a ver hoy. Y traemos este término que es una zootroponosis metaxémica. El ministro de Sanidad que diga que va a controlar Chagas, lo puede controlar, mas no lo puede exterminar. ¿Entiendes? Porque al infectar a los animales, pues no hay manera de que matemos a todos los animales. Entonces, una zootroponosis metaxémica, yo ya veo que el término metaxémica lo vamos a ver el siguiente. Entonces, bueno, en la naturaleza, este sería el ciclo, digamos, selvático, entre comillas, donde el hombre se lleva la palma a su casa y se trae a los chicos, ya lo deja establecido, y digamos que son animales ancestrales.
punto de vista de origen muy viejo, muy anciano. Vamos a ver la siguiente. Ok, y que desde el punto de vista práctico se contaminan o se pueden infectar cualquier animal de sangre caliente, entre ellos el hombre. ¿Está claro? Entonces vamos a ver la siguiente. Pues una de las preguntas que nosotros hacemos con frecuencia es si la gente, cuando trae un niño con chagas, qué sé yo, que si tienen animales viviendo dentro de la casa. Porque los animales, si bien pueden en un momento dado atrapar al chico en la periferia, también es un atractivo para los chicos para acercarse a la casa. Entonces, esto, digamos, bueno, ¿pero qué nos interesa a nosotros si nosotros no vamos a ver el chico? No. Ustedes son la gente de referencia a nivel rural y en el hospital. Mire, doctora, me traje esto. Y usted no le puede decir, oh, yo no estudié, yo no fui a la clase de la doctora. No. Usted tiene que ahí saber qué es eso. Si es una araña, o es un chivo, o es un mosquito, ¿sí o no? Y les voy a decir más, a veces el pueblo sabe más que uno. Entonces uno no puede estar pasando pena. Y si a uno además le dice, mire, ¿de qué escuela eres tú? De la Raceta, y no sabes eso, chamo, raya. La raya, ¿o no? Entonces, por favor, no nos hagan pasar raya. Entonces, fíjense, desde el punto de vista del vector, el vector no es una mariposa, no hay metamorfosis, sino que en el huevo sale un chico chiquitico, tiene 5 mudas, 5 estadios ninfales, y luego se convierte en el estadio adulto. La diferencia, y esto tiene mi importancia el punto epidemiológico que es, la diferencia entre estas formas ninfales y esta forma adulta son las alas y el sistema genital. Que desde el punto de vista epidemiológico nos interesan las alas. Porque si yo encuentro un chipo en la casa de José Gregorio, ¿qué puedo pensar? Que el chipo vino volando. Chamo, hay que despertarse, porque la parte segunda de esta es fuerte. Entonces el chipo vino volando. Pero si yo consigo un chipo en la casa de José Gregorio que esté aquí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hay huevos ahí. Que alguien vino volando, pero ya parió dentro de la casa. Esa diferencia ustedes tienen que saberla. Porque si un paciente le trae chipos pequeños, chipos ninfales, ustedes tienen que buscar dónde están esos chipos adultos que están pariendo esos chipos. ¿Está claro? ¿Entendido? En cambio, la permanencia o la afluencia de chicos adultos, que debo decirle, lo veremos más adelante, la mitad de los chicos que traen a medicina tropical tienen tripanosomatosis. Entonces, para que vayan tomando conciencia del rol que les toca desempeñar. Entonces, bueno, mira, no se quedan tontos. Que otra cosa diferente que hay aquí con respecto, por ejemplo, a malaria, que no han visto malaria, es que aquí pican los dos. Pican desde que son pequeños hasta el estadio adulto, todo. Y además pican los varones y las hembras, cosa que los mosquitos solamente pican las hembras. Los hombres son comeflores, no es otra cosa. ¿Okay? Pero son las hembras las que pican, las hematófagas. Aquí son hematófagos todos. Vamos a ver la Profe, una pregunta. ¿El chico puede tener el parásito así sea pequeño hasta la así adulta? sea pequeño, por tal que se haya alimentado de un animal que tenga trypanosomatosis, puede ser infectante. Excelente pregunta, tiene que checar. Ok, esta diapositiva es clásica y importantísima. Doctora, yo sé que esto es un chico, pero ¿será el que infecta? Usted tiene que decirle sí o no. Primero tienen que diferenciar si es un hematófago o un fitófago. ¿Okay? La propósito es lo que pica, que no lo vemos aquí, es completamente recta y afilada para poder extraer sangre, ¿verdad? La del hematófago. Mientras que la del fitófago es curva porque le da igual pararse como sea encima de una flor, de una hoja, de lo que sea. Entonces la trompa es muy importante. Desde el punto de vista de esta clasificación, este es el vector más importante a nivel nacional y latinoamericano, romio. ¿Por qué? Porque su reflejo de defecación es sumamente rápido. Una picada de romio es prácticamente una picada infectante. Y en esa misma medida, triatoma lo tiene menos y pastronilo es el más estreñido, por decirlo así. Pica y a la media hora es peor. Entonces eso tiene una importancia desde el punto de vista epidemiológico, porque no toda picadura de pastronilo es igual a infección. ¿Está claro? Entonces los caraqueños nos confiamos porque todo lo que tenemos alrededor es pastronilo. Pero ya vamos para allá.
Entonces, desde el punto de vista taxonómico, Romulus tiene los ojuelos bastante distantes de la trompa, ¿verdad? Quien de la trompa taxilóbulos está bastante distante, los tiene en un término medio y maculata medio, y Pastrocilo lo tiene mucho más cerca de la trompa, entonces, más cerca de la cabeza. Lo que pasa es que aquí le falta la trompa. Cuando uno se acostumbra a verlo es como más fácil. Cuando uno está a nivel de ustedes, tiene que verlos como comparativos para poderlos diferenciar, y eso lo van a ver en sus sesiones prácticas. Entonces vamos a ver así. Entonces son tres vectores importantes: género Rondius, género Triatoma y género Pastorinus. Desde el punto de vista genealógico, la enfermedad de Chagas es una zoantroponosis oriunda del continente americano, y dentro de América de la parte media, Bolivia, Uruguay, y tal, y de allí se extendió en lo que se cree con biología molecular, que se extendió a todos los países latinoamericanos. Hoy en día yo tengo una charla que se llama Globalización de la enfermedad de Chagas, que es muy interesante, cómo la enfermedad de Chagas ya no es latinoamericana, sino que se ha extendido a un buen territorio de los Estados Unidos y a Europa, pero está en el continente asiático vectores que transmiten la enfermedad de Chagas. Entonces la globalización de la enfermedad de Chagas es un verdadero problema. Vamos a ver la siguiente. Antes, donde había Chagas, va a haber vectores. Entonces, digamos que eso continúa, pero con las migraciones humanas ese concepto ha cambiado un poco. Este panorama está en una referencia muy buena, en el Lancet, en la cual nosotros hemos representado todos los países donde se han reportado casos de Chagas, autóctonos o no. Sin embargo, en Estados Unidos, vamos a ver la siguiente, ya hay bastante transmisión autóctona en todos los estados del sur. Y de hecho, Texas, que tiene un centro de parasitología muy bueno, tuvo problemas con una cantidad de monos que infectaron, porque los monos naturalmente que escogieron tenían tripanosomiasis. Entonces les cambió toda la investigación. Texas, que está bastante al norte. Esto tiene que ver un poco con los dos, no me voy a meter con los 6, sino con los dos genotipos de Trypanosoma cruzi predominantes en América. El tipo 1 es el que tenemos Colombia y Venezuela. El tipo 2 es el que tienen Argentina, Uruguay, Chile y Bolivia. ¿Por qué eso es importante? Desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista médico, tiene otra importancia económica, pero para nosotros, los tipo 2 tienen penetración vertical con mayor frecuencia que los nuestros, por suerte. Pero como tal la migración, y acuérdense que Venezuela tuvo una política en medicina, por cierto, de la Escuela de Medicina para Latinoamericanos, yo diría que el 80% de los muchachos que vinieron eran bolivianos. Entonces muchos de esos muchachos se quedaron en Venezuela. Entonces, bueno, ese es un ejemplo, pero las migraciones humanas determinan que si usted trae un genotipo de allá y se establece en otro país, es probable que esos genotipos se mezclen con lo que está en el propio país, ¿sí o no? Es lógico pensar. No va a ocurrir ahora, y a lo mejor tampoco alcanza la vida de ustedes para verlo, pero de que va a ser así, va a ser así. Entonces tenemos esos dos genotipos y se fundamenta sobre todo en la penetración genética para lo que a nosotros nos interesa. ¿Okay? Arriba, menos penetración vertical saben a lo que me refiero, ¿no? De madre a hija. Okay. Perdón. Y de aquí para abajo, la predominancia de penetración vertical al feto con más frecuencia que nosotros. Vamos a ver así. Y eso cuando uno cree que las cosas las digo yo. Entonces, bueno, desde el punto de vista en América, hemos tenido países que han controlado algunos vectores. Por ejemplo, nosotros vamos a decir que el rondius prácticamente está determinado. La mayoría de los países latinoamericanos tienen control en bancos de sangre. Y díganme quién era el país que tenía el 100% de cobertura en banco de sangre. ¿Quién era? Chavo, Venezuela. Venezuela tenía el 100% de todas las sangres procesadas en Venezuela, tenían cobertura para enfermedades de Chagas. ¿Okay? Entonces, sin embargo,
desde el 2007 aparecen numerosos brotes de Chagas de transmisión oral que no estaban antes, o por lo menos no los detectaban, porque cambia un poco la parte epidemiológica. Vamos a ver la siguiente. Estos son números que no me voy a fijar, fíjense, pero sí, fíjense la población estimada en América que pudiera estar infectada. 70 millones de personas al riesgo, de las cuales el 13% debe tener enfermedad de Chagas. No es poca cosa, ¿verdad? Ok, vamos a ver la siguiente. Bueno, desde el punto de vista de distribución geográfica tradicional, nada más quiero resaltar que en Venezuela los estados andinos, los piedemontes andinos, eran los que reportaban mayor cantidad de casos de Chagas, ¿vale? Y tenemos ya desde hace un montón de tiempo un desconocimiento de los datos reales, porque no se han vuelto a hacer encuestas de Chagas a nivel nacional como se hacían en el pasado. Néstor Ani hace un muestreo de 3.835 muestras en una región andina que él recoge después en el tiempo y consigue que el 12% eran gente positiva, totalmente asintomática, gente positiva con serología para Chagas. Tampoco es poca cosa. Vamos a ver la siguiente. Bien, entonces este cuadro, que se lo paso también en la presentación, está bastante bien. Es muy viejo, pero es que hay. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo nosotros tenemos una población de 26 millones, probablemente el número de infectados sea 310 porque nuestra prevalencia era muy baja. ¿Ok? Y se supone, donde están los niños, que debe haber 600 niños anuales que nacen con Chagas. Yo no creo que sea así, es la única cosa que yo me contrapongo a esta diapositiva, porque ya les he explicado que el TC1 penetra poco al bebé. Entonces, esperemos que no sea así. Y si no, de todas maneras ya lo hubiéramos como detectado. Vamos a ver la siguiente. Pero entonces, fíjense qué ha pasado. La enfermedad de Chagas, que es una referencia en este año del 2020, de las muestras que ellos han tenido, tanto en pacientes que les son referidos como en población rural, asintomático, ellos consiguen más o menos un 12% de prevalencia. Y en las muestras que le refieren, la mitad de las muestras que le refieren salen positivas a la enfermedad de Chagas. Claro, ese segundo índice es un índice muy tomado por los cabellos, porque como si yo dijera que la mitad de las muestras que nos refieren a tropical son positivas para Chagas, es como que casi lógico, porque ya vienen de un filtro cardiológico, de medicina interna, que dice, oye, aquí hay unos elementos que me parece Chagas y ya nosotros lo detectamos. Okay, vamos a ver la siguiente. Tenemos fíjense, esta es una diapositiva de un compañero de aquí del Instituto de Medicina Tropical, el San Carrasco, que ve otros aspectos de la parte de Chagas, donde esta es Distrito Capital, señores. Y lo más dramático es esta imagen, donde todas las parroquias del Distrito Capital reportan vectores con patrullines, con vectores. Y de esos, la mitad de esos vectores tiene Trypanosoma cruzi. Y fíjense cómo está todo el mapita del Distrito Capital pintado de azul intenso, porque el azul intenso significa del 70 al 90 al 100% de vectores con Trypanosoma cruzi. ¿Se están dando cuenta del problema o no? El que no se dé cuenta me lo dice y no pasa nada. O sea, que ese vector, de los 3 vectores, ¿quién era el menos infectante? Porque el reflejo de defecación era más tardío, ¿verdad? Pero casi el 100%, digamos, pues del 80 al 100% de los vectores que se encuentran en Caracas tienen Trypanosoma cruzi. ¿Okay? Luego el contacto con el vector ya es diferente. Vamos a ver la siguiente. Bueno, y esta es la figura que aquí Medicina Tropical, este instituto, es líder, donde ha intervenido en casi todos los brotes orales que han ocurrido en el país. ¿De acuerdo? Entonces, están en amarillo todos los que nosotros hemos estado directamente responsables. Y ustedes ven que están desde Caracas, en Falcón,
y en el estado Táchira y dos en el estado Mérida, donde Néstor Áñez, que es otro colega, ha encontrado algunos. Y fíjense cómo la penetración congénita, que son estas cifras en rojo, ya empieza a aparecer. ¿Por qué? Porque la presión parasitaria de la fase entonces fíjense cómo la penetración al bebé está presionada por la carga parasitaria y ya empezamos a ver casos agudos. Puedo decirles que aquí no son casos congénitos, sino transmisión vertical. Cuando yo digo eso, ¿qué estoy diciendo? Que los niños cierran. Hubo transmisión vertical porque se demostró en todos los fetos abortados o nacidos ya grandecitos, fallecidos, se encontró demostraciones de Palosango Cruz y las vísceras. O sea, no le dio tiempo al bebé de nacer para hacer un caso congénito, sino que murió inútero. ¿Se están dando cuenta? Entonces, fíjense, como un país que no tenía presencia de casos congénitos, estamos viendo ya casos congénitos por la presencia de casos agudos muy graves en la población que se infecta por viola. Vamos a ver la siguiente, ahora sí aceleramos. Fíjense, el ciclo que ya más o menos yo se lo indiqué con una puerta de entrada para lo que es vectorial, que es la picadura del vector con mucha goma de inoculación, o si es en cara generalmente hay un signo de Romaña, que generalmente es un ojito del niño con una adenopatía periférica, ¿verdad? Y los órganos diana son para TC1 el corazón y para TC2 el corazón y las vísceras intestinales. ¿Okay? O sea que a ellos no prendía la mano. Vamos a ver la siguiente, rapidito. Ok, fíjense, esto es una demostración rapidita de cómo un chico, digamos, va dejando su evacuación a medida que está sobre la piel. Y tenemos entonces lo que son las transmisiones, que lo vemos más bonito en la próxima diapositiva, por fin. Ok, vamos a pasar a la próxima, porque esto es más aquí. Esta es la parte humana que a nosotros nos interesa. En la naturaleza, por supuesto, un chipo es menos probable que le transmita la infección a un cachicamo por vía cutánea, porque conocen lo que es un cachicamo, ¿no? Oye, está como difícil perforarle la piel a un cachicamo. Entonces, ¿qué hace el cachicamo? Se come a esos chipos. Entonces, allí tenemos la transmisión oral entre los animales. ¿Okay? Además, ellos conviven dentro de las cuevitas de las ratas en ese sitio. Entonces, nosotros tenemos, desde el punto de vista humano, la transmisión vectorial cutánea, que es la que hemos estado conversando, pero tenemos también la transmisión vectorial oral, donde ese señor antipático que hemos llamado Pastoruchillo viniculatus se introduce en la comida, no le hace falta defecar ni más temprano ni más tarde, porque tiene otra manera de acercarse al hombre, que es incorporarse a sus alimentos. Yo lo pensé, bueno, porque no me lo tienes que decir, tal cual. Entonces, eso no es él, es que el chibú hace una lavativa, que tú dices, chamo, pero si ya le pusiste el reflejo de defecación alargado, déjalo de ese tamaño. Ah, no, el agarre se mete en los alimentos, cosas que por lo menos no hace hasta ahora. ¿Te das cuenta cómo la naturaleza busca sus maneras de compensar una cosa con la otra? Bueno, pues ese premio nos lo agarramos los venezolanos. Entonces nosotros tenemos unos casos, ciertamente, con transmisión vectorial. Yo acabo de recibir hace 2 semanas 2 niños, uno que un chico le picó en el ojo y el otro que el chico le picó aquí en el labiecito, tengo la foto. Entonces, chamo, si ese niño está infectado, es casi de broma, porque si el chico, digamos, no defecó, bueno, por lo menos el rabito sucio de orina lo tenía, tan cerca de la boca, es poco probable que no esté infectado, ¿explico? Pero son, digamos, las excepciones. Entonces no solamente con las heces, sino también con la orina. Con la orina y con el chipo completo. Claro. ¿Okay? En la actualidad, ¿ese es el método de transmisión más frecuente? En nosotros sí. En Venezuela sí. Es muy posible que de todas maneras continúe la transmisión cutánea vectorial, pero nosotros estamos detectando oral. Que también, por ejemplo, si uno come el cachicamo, también tendría producción. Sí. Fíjate, acaba de salir una publicación donde el carnivorismo, que se llama así, se demuestra que las carnes
mal cocidas, al tener amastigote dentro de las carnes, si están mal cocidas, pueden reproducirse a nivel estomacal y infectar. Acaba de ser una publicación. Chévere. Entonces, bueno, eso digamos desde el punto de vista bacteriano. Pero una vez que el hombre se infecta, la madre puede pasarle al bebé a través de la placenta o los tripomastigotes caen en líquido amniótico, entonces son tripomastigotes, ¿verdad? Y pasar directamente porque el bebé se los ingiere por trasplante de órgano o por transfusión sanguínea. ¿Okay? Vamos a ver. Esto se entiende. Si no lo entienden, me lo dice porque tengo una lámina vital, medular. Vamos a ver la siguiente. Ok, aquí tiene la transmisión congénita que se infecta de todas, o a través de la placenta, porque pasa, o a través, una vez tenemos los tripomastigotes en líquido amniótico, el bebé se lo traga. ¿Okay? Acuérdense que ese bebé al nacer tiene todos los anticuerpos de la madre, de tal modo que ese bebé tenemos que monitorearlo a los 6 meses y al año para saber que no tiene los anticuerpos de la mamá. Vamos a ver la siguiente. Ok, la transmisión oral. Ahora ya un poquito para orientarlo antes. La gente dice, no, tranquilo, porque eso entra por la boca y el ácido clorhídrico se encarga de destruir todos esos parásitos. Mentira, el ácido clorhídrico favorece que haya un grupo de parásitos cargados de una manera con unas glicoproteínas que tienen su superficie para entrar en las células del endotelio gástrico. O sea, el peor sitio desde el punto de vista ácido para infectar. Entonces, allí es la primera colonización, y estos son unos trabajos para el que le guste la parte de investigación. Estos son unos trabajos bellísimos de una brasileña ya un poco mayorcita, pues yo digo mayorcita porque es mayor que yo, pero una pava, que ha hecho unos trabajos muy bonitos. Entonces, ella es quien demuestra cómo las diferentes aislados de Trypanosoma cruzi son capaces de penetrar la mucosa gástrica. Vamos a ver la siguiente. Ok, este es simplemente como un tripanosoma se coloca sobre una célula, ¿verdad? La perfora activamente y el parásito, la célula hospedera, le hace una vacolita. Ustedes verán con Noya una clase de defensa del hospedador, donde aquí lo está defendiendo, lo está encapsulando dentro de la célula. Ah, no, pero este señor agarra, se sale de la célula, le dice y se multiplica dentro de la célula en forma de amastígula. Eso se llama evasión parasitaria. Ese capítulo lo tienen todavía en el programa, ¿verdad? Ese capítulo lo ven más adelante. Y aquí tienen entonces la multiplicación final con amastigote. Entonces esa parte ya la saben. Vamos a ver la siguiente. Creo que los lisosomas no pueden matar al parásito. Los lisosomas, muy bien, los lisosomas se acercan a esto, pero en el caso inclusive de Leishmania no le hacen absolutamente nada. Pero el parásito logra salir de la vacuola, y al salirse de la vacuola el lisosoma ya no hay receptores para que se pueda. Esto es más o menos lo mismo, pero fíjense que foto más bella, como Trypanosoma cruzi se coloca sobre la célula para invadirla. Se llaman posiciones ACOLE, encima del átomo precioso. Muchas gracias. Claro, una vez que está allí, y aquí está otro invadiendo, una vez que está allí lo penetra y ya tiene una multiplicación. Y mira aquí un amastigote lleno de amastigote. ¿Cómo digo que es una ACOLE. ACOLE quiere decir encima del átomo. ¿Conoce de eso? Ok, vamos a ver la siguiente. Vamos a ver la siguiente, que esta es la reproducción ya en cortes crónicos de ¿qué tejido es este? Muscular ¿qué? Muscular cardíaco, porque esto es un sin sitio. Aquí no le hace falta ni romper células. Aquí con irse medio caminandito, porque no pueden caminar, pero digo yo, por continuidad, los amastigotes están infectando las células sin necesidad de romperlas, porque no es una célula o no. Ok, vamos a darle. Ok, entonces desde el punto de vista ya de la enfermedad, tenemos dos fases evolutivas, dos fases clínicas, la fase aguda y la fase crónica, ¿verdad? Ya vamos a ver. La fase aguda y la fase crónica. En Chagas, nosotros tenemos la fase aguda, una fase de
invasión, donde podemos tener todo lo que es el chagoma de inoculación, todo aquello que veíamos, o la fase aguda sin manifestaciones de inoculación, que es la forma oral. En la forma oral no tenemos chagoma de inoculación, porque no hay nadie que lo tiene. Pero entonces tenemos un síndrome febril agudo, ¿verdad? Con ganglios, con un gran toque al estado general, con edema en cara, en miembros superiores e inferiores como una nasarca y un daño directo al corazón, que es la causa directa de fallecimiento del paciente. Entonces esa fase, digamos, aguda, luego el paciente puede ir a una fase indeterminada donde la serología está positiva, pero el paciente no está enfermo aparentemente, y después, más o menos el 30% de las infecciones, este paciente evoluciona hacia la miocardiopatía. ¿Qué está pasando con la fase oral? Que nosotros estamos encontrando la cuestión al revés. El 70% de los pacientes evolucionan hacia la cardiopatía y no se curan, y solamente el 30% parece que Bueno, vamos a ver la siguiente. Bueno, la fase cardíaca crónica puede ser complicada, que es la parte de contracturaria, insuficiencia, problemas, o un paciente que está, digamos, levemente enfermo y va a morir de que le cae un ladrillo en la cabeza, pero no de Chagas, prácticamente con un electrocardiograma alterado, pero no desarrolla una miocardiopatía con toda la terapia. De todas maneras, nuestros pacientes son controlados anualmente para saber si en algún momento hay algún desequilibrio y los estudiamos. Vamos a ver la siguiente. Bien, entonces aquí tenemos, digamos, todo lo que es la fase aguda, que ya se las conversé, y vemos ahorita rápidamente el diagnóstico en fase aguda, que es el hallazgo de tricomaxigotes en periférico, en sangre periférica, que no es malaria. Chagas no es malaria. Así como malaria, prácticamente nosotros no tenemos casos agudos sin frotis negativo, aquí sí, aquí en la regla. Aquí la mayoría de los casos agudos tienen frotis negativos. Por eso, la serología y el cultivo toman, digamos, un rol importantísimo en el diagnóstico. Vamos a ver la siguiente. ¿Dónde? ¿Dónde queda la gente? En cualquier órgano del organismo. En cualquiera. Vaso, hígado, médula ósea, inclusive córnea. En forma de mastigote. Y eventualmente, si le da COVID, si recibe prednisona, si es un HIV, entonces vuelve a ser una fase aguda de infección. Los brasileños tienen unas publicaciones con COVID muy interesantes. Claro, porque el COVID destapa la parte oral. Los pacientes nos preguntan, doctora, ¿me voy a curar? Y tú ahí no sabes qué hacer. Porque los pacientes pueden llegar a negativizarse, pero nosotros tenemos que hacer. Fíjense, estas son algunas fotos de pacientes de este instituto, que llegan, una mujer embarazada, un niñito con edema. Miren aquí, esta foto es una palpización, porque fíjense, los pediatras dicen, eso es una conjuntivitis, un solo ojo y un niño. No, eso no es una conjuntivitis, porque los niños están permanentemente tocándose los ojos, que si yo sí o no. Entonces eso no puede ser una conjuntivitis. Todo aumento, todo edema de un solo ojo, piensen en Chagas. Ustedes algunos van a ser pediatras o lactados, entonces no hay conjuntivitis de un solo ojo, ¿está claro? Entonces, y este señor, mira la cantidad de picaduras de este señor en la espalda, porque Pastro Andino no le gusta la sangre humana, le gusta la sangre de los animales. Vamos a ver la siguiente. El vasito del niño. La fase crónica. Este paciente que digamos que no reconoció al chico de una primera instancia, o que pasó una fase oral inadvertida, va a la fase crónica sin aviso previo. Entonces, cuando tiene 30, 40 años, le toman una radiografía de tórax y aparece una cardiopatía. O va a donar sangre, que aquí vienen muchos pacientes que van a donar sangre, serología positiva. Bien, entonces escuchamos, ¿cómo es posible? Si yo fui a donar sangre, saco con un Chagas. No, es que tiene mucho tiempo, probablemente infectado, no sabía que tenía Chagas. Entonces esas son las dos maneras más frecuentes de nosotros de ver pacientes con Chagas. Una persona que se infectó y que va a donar sangre, ¿cuánto tiempo tarda esa infección en dar positivo a Chagas? A los 15 días. A los 15 días ya tú tienes IgG positiva. Ponle 3 semanas, pues. Porque la primero que aumenta es la IgM, después la IgG. Sí, o sea, ¿cuánto tiempo toma de que se infectó hasta la
es muy variable, pero generalmente son años. ¿Ok? Pero nosotros, por ejemplo, vemos que en Chagas agudos la progresión hacia la miocarditis, la fase aguda se establece a los 3 meses, la fase crónica. Una vez pasaron 3 meses ya está en fase crónica. Ahora, de ahí hasta el momento del desarrollo de la miocardiopatía es variable. Nosotros vemos que el Chagas oral es más pronto que el Chagas tradicional. ¿Va? Vamos. Entonces, fíjense rápidamente por qué se produce la miocarditis. Pasa la siguiente, que está más bonita que esta, la siguiente, no la anterior. Ajá. Esta. Ok. Fíjense, por el daño directo del parásito. Esto es un concepto primordial. Antes se creía que solamente con infectarse de Chagas lo que había era un problema de autoinmunidad y morías con tu Chagas para toda la vida. No. Hoy se sabe que el daño principal en el paciente crónico es la presencia de los parásitos en el corazón. Y de hecho, antes solamente se trataban los casos agudos de enfermedad de Chagas. Hoy en día se tratan los agudos o los crónicos donde el tratamiento no esté contraindicado. ¿Está claro? Y esa es una política que nosotros en este instituto la hemos peleado mucho, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Entonces, el daño directo del parásito, la autoinmunidad que sí la da, ¿qué quiere decir? El paciente con Chagas desarrolla anticuerpos anti-corazón, por decirlo de una manera, anti-miocarditos, que se parecen a tetanosoma actus, entonces se está haciendo autodaño, ¿cierto? Por eso se llama autoinmunidad, pero no es responsable del 100% del daño. Después, por supuesto, una inmunidad inespecífica y una inmunidad específica que va directamente sobre las células cardíacas. Y ahí tenemos no solamente sobre los miocitos, sino también sobre las células nerviosas. Y allí que las primeras cosas que se establecen en los pacientes con Chagas es la progresión hacia la bradicardia y los bloqueos de gas. Esa parte fuerte nosotros no se la damos a ustedes como debe ser, sino que ya se la damos a cobrar. Pero ustedes tienen que saberlo. Vamos a ver la siguiente. Bien, ahora ratito, fíjense, ya está en la parte crónica, un corazón de este tamaño. ¡Wow! No, ese tiene el corazón grande porque tomaron la radiografía acostado. ¿Escuchamos? ¿Cómo lo resuelve? Póngela en el coso, mire, radiografía parada. Entonces el paciente no se acuerda si fue parado, si fue... No, olvídense de eso. Esa radiografía, se ha acostado, se ha parado, es una cardiomegalia. Ustedes no van a esperar que esa cardiomegalia esté así porque tienen 1 centímetro y saben la relación cardiotorácica del corazón. Bueno, esto aquí es un infiltrado, digamos, de todo el tiempo, bueno, estas son formas severas de la enfermedad de Chagas, ¿verdad? Porque estos son los diferentes estadios de la cardiopatía congénita, la miocarditis, que va desde tener un electrocardiograma alterado, pero sin repercusión cardíaca de aumento de tamaño. Después, aumento de tamaño como tal, especialmente del ventrículo izquierdo, y después falla total del ventrículo izquierdo con insuficiencia cardíaca. Tampoco le corresponde a ustedes, pero darse. Bueno, el Chagas extracardíaco, ya les dije antes que se ve fundamentalmente con TC2 en Bolivia. Yo, por ejemplo, que me he dedicado a Chagas, buena parte de mi ejercicio profesional, no he visto megacolos hasta ahora en pacientes venezolanos. Pero sí tuvimos un chico, estudiante de la Racetti, que hizo un estudio de pacientes con megavíscera en gastro y no encontraron un paciente con Chagas. No era Chagas. Vamos a ver la siguiente, pero ellos esta es una diapositiva de la literatura de Biology, donde hay un megacolon por Chagas. Ustedes agarran un pedacito de esa pared y encuentran sus amigos. Eso nosotros no lo tenemos. ¿Vale? Vamos a ver la siguiente. Ok, la infección de Chagas como oportunista, lógico, aquí ya lo dijeron. Si nosotros tenemos pacientes con enfermedad de Chagas que están latentes y que nunca se trataron, si llegan a tener un COVID, una HIV, una tuberculosis, esa enfermedad de Chagas se reactiva y fallecen los pacientes porque no saben que es un lupus, un paciente fallecido por lupus. Vamos a ver la siguiente. Ok, esto no se lo voy a dar, vamos a ver la siguiente. Ok, ¿qué hacemos con la parte de la evolución de la enfermedad de Chagas? El Chagas, todo el mundo pasa
pasa por un Chagas agudo, que puede ser clínicamente expresado o no. El paciente con Chagas agudo o muere o se salva. Ojo, el paciente que se salva puede pasar a la fase indeterminada. Y aquí, estar asintomático el resto del tiempo o cruzar a una cardiopatía. Y ahí se desprende que el paciente con Chagas es una persona que siempre va a estar en control. Por lo menos uno por cada 2 años hay que hacerle su control médico. Porque el cardiólogo puede manipularse con medicamentos para que ese paciente, digamos, aumentar su fuerza cardíaca y no alterarlo antes de llegar al tema del marcapaso. Paciente con Chagas, desde el punto de vista cardiológico, es todo un reto, no hay uno parecido a otro. Cada paciente tiene una decisión particular. Vamos a ver. Pero no hay manera de eliminar esos anticuerpos que estén dentro de la célula con medicamentos o algo. Hasta ahora no. Fíjate, es una pregunta interesante que nos toca aquí. El concepto de autoinmunidad retrasó mucho la investigación en quimioterapia, porque la gente, como es tan efectivo, y esa es la pregunta que hay, que loco, ¿qué tipo va a servir para alguien? Fíjense, las drogas, las dos únicas que hay, nifurtimox y bemiazol, son altamente efectivas en fase aguda, ¿verdad? Limpian la sangre tipo mastigoide y el paciente mejora en 48 horas, ¿verdad? Pero una vez el paciente está en fase crónica, nosotros le damos tratamiento, pero el acceso de esas células que están profundamente infectadas a la droga es muy bajo, entonces no logramos eliminarlas, ¿entiendes? Son esas formas que quedan ahí latentes, como bien dijo la niñita, ¿entiendes? Entonces son esas formas que en un COVID, un HIV y tal, se reactivan. Hasta ahora no hay droga que le quede. Les tocará a ustedes o a los próximos farmacéuticos hacerlo. Que nosotros recordar, yo la pregunta porque como yo comentaba que no se curaba, pero ahorita acaba de decir que si es agudo sí se puede curar si administran. Sí, si es agudo, se curan entre comillas y tienen mejor efectividad los niños. Yo ya estoy creyendo que no se cura nada, pero O sea, que ya es algo que ese que me diga, según lo que ustedes piensan, que dice cura. todo lo que está en la literatura. O sea, que la experiencia que nos ha dado las infecciones orales nos dicen otra cosa. Exacto, vamos a ver en la siguiente. Ok, sí, esto es muy importante. De tal manera que nosotros tenemos 2 tipos de pacientes, y esto sí se sabe. De hecho, está la diferencia como en 2010, por ahí la película, 2008, 2010. Fíjense, en Chagas se crean 2 ramas. Atención, chamo, que a los 20 igual a lo mejor tiene un abuelito con Chagas y no lo sabe. Miren, aquí se diferencian los pacientes. Un paciente indeterminado y un paciente determinado o con patología. Vean que el patrón inmunológico es diferente. Nosotros tenemos aquí en el paciente con problemas, con miocarditis crónica y chagásica, un proceso inflamatorio determinado por el tipo de citoquinas que hay. Yo sé que ustedes no son inmunólogos, pero algunas cosas tienen que saber. Mientras que el paciente con interleuquina 10, interleuquina 4 y tal, ellos son de la parte de las citoquinas que regula los parásitos. Entonces ese paciente pareciera que va a la curación, por lo menos no hace miocarditis. Está infectado, la serología da positiva, pero no tiene mayor daño cardíaco. Mientras que el otro paciente que desarrolla la parte de miocarditis sí tiene interferón gamma, TNF, que son citoquinas de daño celular. Como para decirlo rápido. Esto es todo un capítulo que tenemos una clase solamente de inmunopatología. Entonces, los pacientes con Chagas, tratados o no tratados, ¿okay? Ahorita tenemos un proyecto precioso en el laboratorio que es determinar algunos indicadores predictivos que nos pueden decir si un muchacho de 20, 30 años va a desarrollar en el futuro un Chagas. Vamos allá, antes de morir, ¿no? Dale la otra. Ok, ya el tratamiento, el diagnóstico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Ya más o menos vamos por la mitad, ya vamos a terminar. Desde el punto de vista epidemiológico no les hablo más, desde el punto de vista clínico no les hablo más. La siguiente, dale. Si salimos tarde por culpa de él. El parasitológico, que es importante, como en fase aguda, extendido de sangre. ¿Ok? Acideo no de. Pero hay una prueba que se llama el microhematocrito, que
está resaltado en amarillo, que es muy importante, ya lo vamos a ver. Y desde el punto de vista de la serología, en magnetización indirecta, nosotros lo que hacemos en ELISA, principalmente, antiguamente se hacía en inmunofluorescencia, pero nosotros hacemos ELISA y hacemos PCR solamente desde el punto de vista de los trabajos de campo. Ahorita queremos hacer con los nuevos equipos que están llegando PCR de manera rutinaria. Entonces, vamos a ver la siguiente, porque quiero enseñarles algo. Ok, cuando ustedes hacen un extendido, atención, los que están dormidos, la niña con el celular, vean esto. Porque ahorita mismo te llega un paciente, ay, ¿quién estaba en la clase de Chagas? Cuando tú haces un extendido, es para acá, no, es que es importante. Cuando tú haces un extendido, de broma, un buen analista ve un parásito en una lámina. ¿Estamos claros? ¿Qué hacen los analistas? Ponen la broma, y el próximo paciente, ¿sí o no? No lo estoy diciendo, vamos a decir el técnico del microscopio, porque tiene mucho trabajo. No es malaria, donde tú de la primera vez que te asomas a un microscopio ya ves los parásitos malarios. Aquí no, aquí tienes que empeñarte en buscarlo. Entonces, esta es la única oportunidad que tú tienes para ver un parásito en un paciente. Vamos a ver la siguiente. Entonces, con el microhematocrito, y ustedes pueden hacerlo en la pata de la cama, ustedes le toman un tubito de microhematocrito. ¿Sabes lo que es un tubito de microhematocrito, no? Ok. Se lo toman un tubito capilar, tú sabes, chavo. ¿No sabes? Oye, entonces es un tubito capilar chiquitico que se lo pones, lo pinchas, se lo tomas en la parte de la oreja y el tubo se llena de sangre por capilaridad. Lo que no sabes tienes que preguntarlo, porque si no, ¿para qué? Entonces, ese tubo lo pones en una lámina, así como está aquí, y ves la interfase al microscopio electrónico. Es más, si alguien en el hospital te vienes para acá y lo ves, vamos a ver lo que pasa, vamos a ver la siguiente. O si no, se rompe, a mí no me gusta romper, Oscar lo rompe. Se rompe por la mitad y ese contenido se echa acá y también se puede ver igual. A mí me gusta verlo directamente al microscopio. Vamos a ver el siguiente. Entonces, fíjense, dale, pues. Esto es lo que se ve cuando tú ves un frot. Dale otra vez. A ver que me gusta más. Esta es la interfase, ¿la ven? ¿Quién no la ve? El montón de bichos moviéndose en la interfase del microhematocrito. ¿Quién está dormido? Denme un puño que esté movido. Ok, miren, aquí está el parásito. Ese es el parásito que ves cuando encuentras uno. ¿Lo están viendo? Cuando encuentran uno, eso es lo que ustedes ven. Chamo, pero para encontrar eso en un fresco tienes que estar una hora con una sola lámina. En cambio, cuando tú ves, verá que vaya a ver, cuando tú ves el microhematocrito, tú ves la parte sólida aquí y la parte del sobrenadante aquí, ¿sí o no? Entonces allí el médico tiene la oportunidad de ver los tricomastigotes en un caso agudo que tienes ahí, que no sabes quién es, que tiene 3 semanas con sangre, y llegan los muchachos de aquí, José Gregorio y el Luis Eduardo y todos ustedes, y las muchachitas, no, doctora, pero hagan el microhematocrito, chamo, ya hacen un diagnóstico, bueno, ya se gradúan prácticamente, ¿sí o no? Para que ustedes vean la importancia que tiene esto. Y esto es una cosa bomba. Agarran un capilar, lo lleva tal, lo deja que se, mientras vienes del hospital acá, lo vienes en el bolsillo, ya se sedimentó, lo ves directamente la fase, y esto está tomado con un teléfono directamente al microscopio. Ver el parásito solo o ver el montón, se la vuelvo a pasar, date otra vez, así no veamos más nada, esa. Ver todos esos bichos. Entonces una persona totalmente ignorante me preguntó, pero bueno, eso puede ser cualquier cosa como qué. Blanco y en jarra, unos bichos moviéndose en una interfase de una sangre de un paciente que tiene con fiebre, que puede ser, no hay otra cosa. Eso es trypanosoma. Vamos a ver la siguiente, ya nos vamos. Entonces, en fase aguda, este método es más sencillo. Es muy sencillo. No es el más, pero es muy sencillo. Y además, tú infectas un ratón o haces un cultivo, lo tienes que ver en 2 o 3 meses, y mientras tanto el paciente se murió. En cambio, que si tú lo haces en fase aguda, tienes bastante probabilidad de verlo. Claro, a medida que pasa la fase aguda, esto se va reduciendo. Pero el microhematocrito, como centrifuga, se te concentra en el sistema. Nada, esto son otras cosas que ya vimos, que si tal, que por inmunofluorescencia, pásalo. Esta es la parte de ELISA, pásalo.
Bueno, este es Chacao, rápidamente para que ustedes vean algunas imágenes. Esta es la escuela de Chacao. Quien vive en Chacao, en Altamira, esa es la escuela que queda en la plaza de Chacao. Hubo un brote, el primer gran brote donde nos graduamos de infección oral fue en esta escuela con 103 casos agudos de Chagas aquí mismo en la ciudad, 2007. Okay, vamos a ver la siguiente, rapidito, pásenlo. Ya tenemos niños. Y una cuestión característica de todos los niños era el edema facial. Cuando ustedes vean pacientes, niños, adultos, embarazadas, hombres, machos, vernáculos o no vernáculos, que tengan la cara hinchada con febril y que no se sepa qué es hinchada. Toda miocarditis, todo derrame pericárdico, de ahora para siempre, muchachos, que ustedes vean en su vida profesional, que no sepan lo que es, busquen chat. ¿Okay? Vamos a ver la siguiente. Y estas son las maestras que por metiches tomaron del mismo jugo que les tocaba a los niños. Entonces vean que estas son las caritas de las maestras totalmente inflamadas. Vamos a ver la siguiente, por favor. Bueno, otras cosas que vimos, eritema nodoso, que vimos en un paciente, erupción en general, como si fuera una rubiola. ¿Okay? Eso tiene una publicación muy buena también. Vamos a ver la siguiente. Bueno, nada, todo lo que llevó, digamos, falleció un niño, y de allí entonces empezamos a ver cómo se infectó esta gente, no había chicos por ninguna parte, ¿no? Que fue el bebedero, que estaba lleno de chicos, no mentira, no había ningún chico y tal. Y resulta que las personas habían contratado la escuela junto con la asociación de maestros, de padres, habían contratado una casita donde se hacía el desayuno que quedaba en la pastora. La mujer hiper limpia, hiper pulcra, y cada tuvo un Chagas agudo. La cocinera pasa a la siguiente, que esta es la cocina, esta es San José, donde se preparaba las cosas. Ella dejaba el jugo en la noche destapado porque el día las guayaba y en la mañana tenía que licuarlas y manipular una cosa caliente de costado. Y allí, probablemente por el aroma de las guayabas, cayeron algunos chicos que sin duda estaban infectados y se infectó una comunidad bastante grande, 103 personas. Vamos a ver la siguiente. Bueno, ¿quién es el reservorio allí? Nuestra amiga. Esta que anda en cuatro patas, porque hay otros que andan por ahí en dos patas y no andan en cuatro patas. El 14% de estas ratas tienen tripanosomatosis. Ellas no se afectan por la enfermedad, porque están altamente infectadas igual que en leishmaniasis. En leishmaniasis ustedes queridos, por eso son reservorios, que son muy infectados, pero no se afectan en la siguiente. Bueno, esta ya se las pasé, la siguiente, bueno, donde la distribución de estos brotes a nivel nacional, la siguiente, bueno, esto es en Táchira, fíjense ya la carnomía, ojo, esto es fase aguda, miren los edemas en miembros inferiores tan severos, fase aguda, ¿okay? Para cuando el epidemiológico no extermina las ratas o a los chicos, en el caso del colegio. ¿Qué quieres que te diga? Fíjate, es una pregunta importantísima. Desde el punto de vista epidemiológico, tendría que haber control de pestes, como se decía aquí en el pasado, porque las ratas, además de esto, son transmisores de otras enfermedades. Con la cantidad de basura que hay en Caracas, eso es una de las primeras medidas que debería tener todo programa de salud a nivel nacional. Yo vivo en una casita en Santa Mónica y nosotros sabemos cuándo están las ratas por ahí también. Y las ratas están como la gente al lado de las escuelas que llevan las comidas. En una casa al lado que llevan las comidas en cajita, dejan la carita de lado. Cuando aparece la carita de los ratas. Entonces, el control de las ratas es muy importante. El control de vectores también. Entonces, aquí tienen todas las medidas personales que la gente tiene que tener. Que son, en primer lugar, la presencia de telas metálicas en los cuadros. Fíjense, los edificios que quedan pegados en la contaminación y los que quedan en lata ahora traen muchísimos tipos aquí al Bueno, miren la casuística de Carrasco, no es despreciable, ¿okay? Donde el 80% de los pacientes que escuchaban tienen esta es una figura muy interesante. Yo sé que ustedes no son cardiólogos, pero fíjense. ¿Esto qué es? Esto es agua alrededor de la silueta cardíaca, porque cuando ustedes ven un corazón en un eco,
está pegado del pericardio, no está así. Pues esta es la causa de la muerte de esta chica cocinera embarazada, que era la muchacha cocinera de la escuela de Chichirimichi, que fue el segundo brote oral que tuvimos en Venezuela. Ahí se afectaron 82 escolares y maestros. ¿Okay? Ella estaba embarazada, perdió al bebé e inmediatamente murió. Entonces, fíjense, ya tenía cardiomegalia, fíjense la invasión tan tremenda a nivel tisular y el derrame pericárdico, que hay tanta agua entre el pericardio y en la pared que colapsa, no deja que el corazón se estire sin poco. ¿Me entendieron? Si lo que ustedes vean pericarditis tal en su práctica cardiológica, se acordarán de esta imagen que es dramática. Estos son los casos en Caracas donde ha habido estos dos y dos por aquí abajo. Aquí quedó el foco fundador y aquí está la escuela de Chacao. Nosotros tenemos otro para el amigo de allá, ¿cómo te llamas tú? Jeremy, fíjate tú. ¿Qué tiene que haber en los basureros de esta casa? Rata, porque ¿dónde está? Aquí hay una concentración tremenda. Yo tengo una conferencia que es la globalización de Chagas, donde comparo la parte rural de la parte urbana, donde en el medio ambiente rural la especie se distribuye, ¿entiendes? La sección no es tanta, pero si tiene rato tu vecino, tú también lo tienes. Entonces, esto se llama fenómeno de borde, donde aquí estas mismas estrellas, que estos mismos mosquitos, en el caso de dengue y de toxilosis tal, afectan a otra ¿dónde vive usted? La clínica, no sé qué tal, bueno, pero tú no le preguntas al paciente sobre su vecindario. Esas son las cosas de la medicina tropical que es importante destacar. Y esta muralla, yo se las traigo porque me encanta el área, pero esta muralla que está aquí al norte nuestro, que está llena de todos los reservorios y chicos que están en el sitio donde tú estás hackeada. Ya me pone una cara de cada vez que digo, una cara así. No, yo sé que tú estás con tu teléfono ahí, pero tienes dos antenas que funcionan muy bien. A esa edad funcionan chévere. Entonces, pues, esta es la parte del barrio rural al barrio urbano. ¿Okay? En estas mismas casas, esta población tan, digamos, puerta con puerta, los chicos se albergan en esta razón. La siguiente, ya vamos a terminar. Esta es una publicación muy bonita que tenemos del paso de rural a urbano. La siguiente, por favor, todo lo que son las migraciones. La siguiente, lo que son la presencia de los chicos en el lejano oriente. ¿Okay? El sistema de allá dio recompensa a la gente de los poblados para recoger los chicos que tenían. Imagínate, una manera de controlar los vectores. Vamos a ver la siguiente. El calentamiento global, que ha hecho que los chicos se extiendan no solamente en extensión, ¿verdad? Pero sino también en latitud y también en altitud. Acá, vamos a ver la siguiente. Bueno, las migraciones, la gente no solamente está migrando con su enfermedad, sino que además migra con sus mascotas. Y esto no es mentira, nosotros lo vemos en los aeropuertos, de la gente con su gorranito y cargando con su gatito, su mono, su gato infectado. Eso no me lo contó nadie. Yo tengo una foto muy interesante de la gente. El tipo va a dar un bebé, un chavo, es una rata, oiga, y se lo deja meter en la cabina del avión. En la cabina del avión. Eso no es cuenta, eso lo hemos vivido nosotros. Vamos a ver la siguiente. Listo, ya estamos terminando. El chico está. Date con la siguiente para que se aproveche la universidad que nosotros queremos. Muchas gracias. Lo importante es que hayan entendido. Bueno, listo, vámonos.